Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, un saludo especial en este sábado. Nuestro Maestro y Salvador Jesucristo no solo quiere compartirnos su pan para que nos saciemos de su plenitud, sino que quiere que nosotros como sus discípulos nos impliquemos en su misión y en ese compartir el pan con los demás. Lo primero que llama la atención del texto de la multiplicación de los panes es, ante todo, la personalidad extraordinaria del Señor, palabra viva, capaz de cautivar y llenar de sentido la existencia, al punto que la gente se queda fascinada. Y esto por 3 días, que no es poco tiempo. Esta larga espera acentúa aún más el hambre y la necesidad de comer que la gente tenía. El milagro parece repetir el que San Marcos ya había relatado en el capítulo 6 de su Evangelio, pero aquí lo hace de una manera más incisiva, buscando que reflexionemos más profundamente sobre el significado de la Sagrada Eucaristía, como celebración de la palabra que se hace pan partido y compartido, es decir, solidaridad, amor fraternidad, obras concretas. Si no es así, nuestra celebración se vuelve un rito muerto, vacío, en el que la presencia del Señor y la oportunidad para nuestra salvación se desperdicia. El relato resalta ante todo la compasión de Jesús por la multitud que lo sigue y lo escucha. Él, con su mirada amorosa, siempre nos precede, sabe captar todas las necesidades, incluso aquellas físicas que normalmente pasarían desapercibidas, porque no es uno el que la siente. Dicha compasión no se la guarda para sí, sino que inmediatamente la comparte con sus discípulos. El diagnóstico es: la gente lleva ya 3 días. Las provisiones que tenían se agotaron, el lugar era distante de cualquier ciudad y algunos venían de muy lejos. Con esto se alude a los paganos como la mujer sirofenicia de estos días, que de todos modos también están invitados al banquete del pan para los hijos. El compartir con sus discípulos no es como contar un chisme o expresar un sentimiento de lástima por la gente, sino que busca primero hacerlos entender que quiere alimentarlos y segundo, quiere que ellos se involucren. Ellos, con su aguda inteligencia, comprenden el deseo del Señor e inmediatamente intentan zafarse, eludir la responsabilidad que el Señor colocaba sobre sus espaldas y así manifiestan su incapacidad para poderlo hacer. ¿De dónde vamos a sacar pan para todos estos aquí en despoblado? Y además lo hacen porque están en territorio pagano, de manera que ellos, como judíos que eran, no sentían ninguna responsabilidad con los paganos, que eran gente lejana y pecadora. Si hubiese sido con sus connacionales israelitas, quizá la actitud hubiese sido diferente. La pregunta de los discípulos, ¿de dónde sacar pan?, demuestra un querer lavarse las manos, dirigiendo la mirada hacia afuera, hacia los panes. Por eso el Señor tiene que aterrizarlos y aterrizarnos con la pregunta: ¿cuántos panes tienen ustedes?, que se convierte en un llamado a revisar los propios bolsillos, a ver con qué podemos colaborar personalmente antes que estar pensando en lo que otros pueden y deben hacer. Es una tentación muy normal, es el animémonos y vayan de nuestra filosofía popular. Jesús con su poder hubiese podido prescindir de los 7 panes y de los pocos pececillos, pero no lo hace. Al contrario, lo que tenemos y compartimos se convierte en la base de lo que Dios hará para saciar la multitud. No podemos lavarnos las manos, quedarnos indiferentes, pues este es el cáncer que carcome hoy a la humanidad. Lo siento mucho, no es mi problema, ¿quién les manda no traer lo necesario? Nadie los tenía amarrados, el que se queme pues que sople, de malas. Expresiones que hemos escuchado y que hemos también usado, y que denotan que el sufrimiento de los demás no es problema nuestro, será del gobierno, de las entidades, de las organizaciones internacionales, de los ricos que deben solucionarlo todo. Yo no tengo nada que hacer ahí. A esto el Señor nos responde diciendo que la solución empieza por poner al servicio lo que tenemos, sin olvidar que la salvación eterna depende también de lo que hayamos hecho por los demás. El milagro de solidaridad y de amor se efectúa con los 7 panes y los pececillos que tenían, más la acción de Dios. El Señor entonces dio gracias, los bendijo y dejó que los discípulos, que ya supieron compartir lo que tenían, reciban de nuevo esos panes multiplicados y llenos de la bendición de Dios, y los distribuyen a la gente. Aquí vemos incluso en los gestos y palabras el relato del milagro de la Eucaristía. El humilde pan y el poco vino que colocamos en el altar
pero que por la efusión del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo y la sangre santísimos de nuestro Señor, pan de vida eterna y cáliz de salvación, únicos capaces de saciar nuestra hambre de infinito y alimento que ha sido entregada a nuestra Iglesia, para que ella, a través de sus ministros, continúe distribuyéndolo y saciando el hambre de la multitud. Así, aquello que por mi egoísmo en principio bastaría solo para mí, cuando se comparte y se coloca en las manos de Dios, se hace objeto de su misericordia infinita, es y será suficiente para saciar a todos, y además sobrará y de manera abundante. Comprender esto significa comprender el signo del pan, que desafortunadamente el pecado y el egoísmo no nos lo permiten hacer, haciéndonos ciegos y sordos para entenderlo. Que el Señor nos ayude a comprender este misterio maravilloso y a compartirlo con nuestros hermanos. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.